tal? Muy buenas noches. Bienvenido a este tiempo de noticias en español. En los titulares, los palestinos en Gaza siguen sufriendo las peores atrocidades por 650 días consecutivos de bombardeos. El número de muertos supera a los 60.000 mártires durante la visita de inspección a Gaza del enviado del presidente Trump, Steve Witkoff. La entidad sionista continúa violando el acuerdo de alto el fuego en el Líbano. 4 civiles murieron en ataques en el sur y el este del país. Argelia presidirá el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana durante agosto. El objetivo es movilizar los esfuerzos del Consejo para impulsar la agenda africana de paz, seguridad y estabilidad. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Abrimos nuestra edición con la desgarradora situación en Palestina. Numerosos palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos debido a los continuos ataques del ocupante sionista contra civiles en distintas zonas de la Franja de Gaza desde la madrugada de este viernes. Nos despertamos con el estruendo de los bombardeos. De pronto vi que el misil había caído directamente sobre la tienda de mi hijo y las llamas ya la consumían. Corrimos desesperados para apagar el fuego con arena. Logramos sacar a los niños, pero ya era demasiado tarde. Encontramos a mi hijo y a su esposa muertos en el acto y también a su hija pequeña sin vida. Es el tercer ser querido que entierro. Antes ya había perdido a su padre. Mi hijo era abogado, un civil, no tenía nada en su contra, solo quería vivir en paz. La Organización de las Naciones Unidas informó que 1.373 palestinos han muerto en la Franja de Gaza mientras esperaban recibir ayuda humanitaria desde finales de mayo pasado. La mayoría fue asesinada por disparos de las fuerzas de ocupación en un territorio con grave escasez de alimentos. En las últimas 24 horas, 91 personas fallecieron y más de 660 resultaron heridas mientras aguardaban asistencia. En medio de la crisis de hambruna en Gaza, Nesma Ayed, madre de una niña desnutrida, teme por la vida de su hija que necesita una evacuación médica urgente para evitar el mismo destino fatal que sufrió su hermana. Mi hija poco a poco tendrá complicaciones de la vista. Ni siquiera puede mover las piernas para ir al baño. Día tras día, siento que voy perdiendo a mi hija poco a poco. Todo lo que sufre se está multiplicando. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas condenó enérgicamente lo que calificó de una guerra de hambre llevada a cabo por el ocupante sionista en la Franja de Gaza y expresó su disposición a reanudar de inmediato las negociaciones siempre que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan. En un comunicado, Hamas advirtió que la política sionista de hambre representa una amenaza mortal para más de 2 millones de palestinos. Después de más de 660 días de bombardeos continuos, Gaza se ha convertido en el epicentro de una de las crisis humanitarias más devastadoras del siglo XXI, con más de 600.000 palestinos muertos, la mayoría mujeres y niños, y una generación entera marcada por el hambre, la pérdida y la trauma. Organismos como la UNICEF advirtieron que Gaza es hoy el lugar más peligroso del mundo para ser niño. Veamos a continuación este comentario de Sara Allal. Lo que ocurre en Gaza es una herida abierta en la conciencia del mundo. Los niños que deberían crecer entre juegos, risas y seguridad están sobreviviendo ante ruinas, muerte y miedo constante. Han dejado de soñar porque se les ha negado incluso lo más básico, el derecho a vivir en paz. El niño que llora junto al cuerpo sin vida de su padre, suplicando conservar aunque sea un trozo de su ropa para no olvidarlo, es un símbolo del dolor insoportable que carga toda una generación. No son escenas de una película, son realidades diarias que muchos prefieren ignorar. Estábamos en nuestra tienda de campaña cuando mi padre y yo fuimos a casa a recoger algunas cosas. Él entró mientras yo esperaba afuera. De repente un hombre vino y me dijo que habían asesinado a mi padre, así que lo sacamos.
No hay justificación que pueda borrar el hecho de que miles de niños han muerto y que los que sobreviven lo hacen entre hambre, traumas y pérdidas irreparables. Se les ha quitado no solo a sus seres queridos, sino también su niñez, su salud, su seguridad, su futuro. Cuando los hospitales son destruidos, cuando el agua y los alimentos escasean, cuando incluso los lugares de ayuda humanitaria se convierten en objetivos militares, estamos frente a una tragedia que sobrepasa cualquier conflicto. Es una catástrofe humana. Los lugares donde conseguimos comida y ayuda, donde residen las fuerzas de ocupación, se han convertido en trampas mortales. Solo pedimos derechos y necesidades básicas. El silencio o la indiferencia frente a esto es complicidad. Los niños de Gaza no necesitan solo ayuda, necesitan que el mundo recupere su humanidad. Hablando de los niños gazatíes que sufren a diario, España acogió este jueves a 13 niños palestinos y sus familiares quienes llegaron al país para recibir atención médica urgente. Los menores fueron evacuados en un avión medicalizado de la Fuerza Aérea Española que aterrizó en Zaragoza. La ministra de Salud, Mónica García Gómez, recibió personalmente a los pacientes y aprovechó para hacer un llamado a Israel para que permita el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, donde los hospitales están completamente desbordados y la población carece de acceso a servicios básicos de salud. Acaba de aterrizar en Zaragoza un avión medicalizado con niños y niñas palestinos. Están heridos y enfermos y por eso vamos a atenderlos aquí, en nuestros hospitales. Y lo hacemos porque el sistema sanitario en Gaza está colapsado. Los hospitales deberían ser refugios seguros, pero han sido bombardeados. Ya no queda casi ninguno funcionando. No tienen acceso a lo más básico, a medicamentos, alimentación y atención urgente. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff visitó este viernes un centro de ayuda en Gaza para supervisar la distribución de asistencia humanitaria. Esta visita se produce en un contexto de creciente condena internacional ante la política de hambre impuesta por la entidad sionista y la agravación de la crisis humanitaria en el territorio palestino sitiado. El presidente palestino Mahmoud Abbas se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores alemán John Wadephul el viernes en la ciudad cisjordana de Ramallah. Según la agencia de noticias palestina Wafa, Abbas informó a Wadephul sobre la situación humanitaria en Gaza, así como sobre los ataques de colonos en Cisjordania ocupada. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, John Wadephul, declaró este viernes en la aldea cristiana de Taibeh, en Cisjordania, que los crímenes de Israel en Cisjordania son un crimen y acto de terror. Estos no son incidentes aislados, estos son actos cada vez más comunes y están siendo cometidos por colonos judíos violentos. Quisiera dejar muy claro que estos actos son crímenes, constituyen terrorismo y deben ser procesados por la policía. Los informes que indican que miembros de las fuerzas de defensa de Israel observaron o incluso apoyaron esos actos son espantosos. Eslovenia se ha convertido oficialmente en el primer país de la Unión Europea en decretar un embargo total sobre el comercio de armas con Israel, medida que incluye la prohibición de exportación, importación y tránsito de armamento hacia y desde ese país. La postura eslovena está muy clara. La Unión Europea debe utilizar todos los recursos disponibles para detener la guerra y la masacre de civiles. Estamos responsables en base de la Convención sobre el Genocidio. Todos los países lo son por detener la masacre de civiles. En otro frente, la aviación militar de la ocupación llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra una zona del sur del Líbano, lo que ocasionó la muerte de 4 libaneses y dejó heridos a muchos, según informó el Ministerio de Salud libanés. Esto se produce en medio de continuas agresiones y avances de la ocupación en territorio libanés. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores e Expatriados, Asad Hassan al-Shaibani, calificó de Moscú de fructíferas las reuniones celebradas con altos funcionarios rusos, al tiempo que añadió que reflejan la voluntad común de ambas partes de fortalecer las relaciones bilaterales y abrir un nuevo capítulo de cooperación.
Nuestras conversaciones de hoy con varios funcionarios rusos, entre ellos el jefe de inteligencia, el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores y el presidente Vladimir Putin, han sido muy positivas. Y existe un deseo común entre Siria y Rusia de abrir nuevas relaciones y transformar la relación histórica entre los pueblos sirio y ruso en intereses comunes. En la Siria moderna, queremos beneficiarnos de todos los países de la región y del mundo, tanto de los socios tradicionales como de los nuevos. En Sudán ahora el mando de la Sexta División de la Infantería del Fasher y la Fuerza Conjunta de los Movimientos de Lucha Armada de las fuerzas que los apoyan anunciaron que sus tropas habían logrado una nueva victoria sobre las fuerzas de apoyo rápido y recuperado el control de nuevas zonas estratégicas en el Fasher. Según un comunicado, las fuerzas liberaron encarcenadas batallas contra las fuerzas de apoyo rápido en el eje norte del Fasher, lo que ocasionó pérdidas humanas y materiales. A partir de hoy, Argelia asume oficialmente la presidencia del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana para el mes en curso. Este liderazgo se enmarca en un contexto continental marcado por desafíos urgentes en materia de seguridad, gobernanza y lucha contra el terrorismo. Detalles a continuación con Sara Alal. Durante este mandato, Argelia se propone abordar de forma prioritaria situaciones críticas como los conflictos en Sudán y Sudán del Sur. Además, se celebrarán reuniones temáticas centradas en la gobernanza, la mejora del sistema de alerta temprana y la coordinación entre estructuras clave de la Unión Africana, como el Mecanismo Africano de Evaluación por Pares, MAEP, el Centro de la Unión Africana para la Lucha contra el Terrorismo y AFRIPOL. El programa de trabajo previsto incluye también un análisis del marco de referencia del Subcomité de Lucha contra el Terrorismo del CPS, así como una reunión de coordinación con los países africanos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Estos encuentros buscan reforzar la respuesta colectiva del continente ante amenazas comunes. La presidencia de Argelia refleja su firme compromiso con el multilateralismo africano y su voluntad de desempeñar un papel central en la prevención y resolución de conflictos. Esta responsabilidad llega pocos meses después de que Argelia fuera elegida el pasado 15 de abril como miembro del Consejo de Paz y de Seguridad para el periodo 2025-2028, una elección que representa un reconocimiento regional a su papel clave en la promoción de la estabilidad, el diálogo y la seguridad en África. En conclusión, esta presidencia del Consejo de Seguridad de la Unión Africana coincide con otro importante logro diplomático para Argelia, la elección de su representante permanente ante las Naciones Unidas, Ammar Ben-Jammeh, como vicepresidente del Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC. Esta doble responsabilidad no solo refleja el prestigio creciente de Argelia en el escenario internacional, sino también su compromiso sostenido con la promoción de la paz, la seguridad y un desarrollo sostenible, justo e inclusivo, tanto en África como a escala global. Argelia consolida así su papel como actor clave en la gobernanza regional e internacional. En otro orden de ideas, el presidente estadounidense Donald Trump firmó ayer jueves una orden ejecutiva por la que se aumentaron los aranceles aduaneros a decenas de países con los Estados Unidos, lo que provocó una tensión altamente volátil a nivel mundial. Más detalles con Karim Mousfaoui. El 1 de agosto de 2025 podría marcar un punto de inflexión en el comercio mundial tras el anuncio de los últimos aranceles estadounidenses que oscilan entre el 10% y el 41%, impuestos a decenas de países por el presidente Donald Trump. A su frente, Canadá y Brasil, dos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, que se encontraron frente a aranceles del 35% y el 50% respectivamente. La India, con aranceles del 25% y una tasa del 39% a las importaciones procedentes de Suiza. A pesar de la tensión altamente volátil que provocó la decisión de Trump en los mercados mundiales, varios socios comerciales de Estados Unidos, los más afectados, como Canadá y Taiwán, no pierden la esperanza de alcanzar un acuerdo con Washington, ya que las medidas de Trump no se aplicarán de forma efectiva hasta el 7 de agosto.
Hasta ahora, las negociaciones han logrado algunos avances provisionales. El tipo impositivo se ha reducido del 32% al 20%. Continuaremos las negociaciones y nos esforzamos por conseguir un tipo más favorable para Taiwán. El gobierno de los Estados Unidos también ha expresado su voluntad de entablar nuevas conversaciones con Taiwán sobre esta cuestión. Trump ha anunciado que Estados Unidos aumentará los aranceles al 35% sobre las exportaciones canadienses no cubiertas por el TMEC. Mientras las negociaciones continúan con los Estados Unidos, Canadá se centra en lo que podemos controlar, es decir, en la campaña construyendo un Canadá fuerte. Aunque inferiores a las tasas con las que había amenazado, estos aranceles son los más elevados desde la década de 1930 y son considerados como medidas proteccionistas y buscan reestructurar el comercio mundial en beneficio de los trabajadores de Estados Unidos, según indica el mandatario estadounidense Donald Trump. Cambiemos de asunto. En una reunión con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko en la isla rusa de Balam, Putin expresó su esperanza de que Rusia y Ucrania sigan entablando más conversaciones. Señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Moscú con nuevas sanciones a menos que Rusia tome medidas antes del 8 de agosto para poner fin a la guerra que dura ya 3 años y medio. En cuanto a las negociaciones, estas siempre son necesarias y siempre son importantes, especialmente si se trata del deseo de paz. En general, veo las negociaciones de forma positiva. Bueno, ¿cómo no vas a ser positivo ante el hecho de que muchas personas han regresado a casa? Esto es positivo. Desde el punto de vista humanitario, como sabes, entregamos miles de cadáveres de soldados ucranianos y a cambio recibimos a varias docenas de nuestros muchachos que dieron su vida por su patria. Estimados telespectadores, con esto ultimamos nuestra edición de esta noche. Gracias por habernos prestado su atención. Les damos cita mañana. Adiós.